Señorías, el pasado 30 de julio se publicó en el Boletín Oficial del Estado el Real Decreto que hoy someto a la convalidación de la Cámara. Se trata del Real Decreto 5/2018 de medidas urgentes para la adaptación del derecho español a la normativa de la Unión Europea en materia de protección de datos. Como bien conocen, señorías, desde el pasado 25 de mayo de este mismo año resulta directamente aplicable en España el Reglamento de la Unión Europea, del Parlamento y del Consejo relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de sus datos personales y a la libre circulación de estos datos personales. Señorías, esta normativa europea nos sitúa en unos niveles de máxima protección de datos de las personas físicas de la ciudadanía. Señorías, un segundo, señora ministra. Señorías, le ruego, por favor, silencio. Hay un murmullo que es imposible escuchar desde la presidencia, desde luego, lo que dice el orador. Adelante, señoría. Gracias, señora presidenta. Continúo. Pues bien, si es así, el Reglamento Europeo de Protección de Datos directamente aplicable en España desde el pasado 25 de mayo de este año 2018, aquí tenemos la Ley Orgánica 15.999 de 13 de diciembre de protección de datos de carácter personal. Esta es, señorías, nuestra norma vigente. Con el fin de adaptar la normativa española al Reglamento de la Unión Europea, esta Cámara, ustedes, iniciaron el pasado mes de noviembre de 2017 la tramitación de una nueva Ley Orgánica de Protección de Datos de carácter personal, para, una vez fuese aprobada, sustituir a la de 1999. Soy plenamente consciente de que los trabajos para alcanzar esa nueva norma de protección de datos avanzan de manera muy positiva y quiero desde aquí agradecer la buena disposición y el trabajo de todos los grupos para conseguir su aprobación de forma lo antes posible. Sin embargo, señorías, ahora se han producido unos vacíos normativos surgidos por la coexistencia del Reglamento Europeo y nuestra norma nacional de protección de datos. El Reglamento supone una profunda modificación porque actualiza la legislación atendiendo a una nueva realidad tecnológica, no solamente desde el punto de vista sustantivo y de cumplimiento de los sujetos obligados, sino particularmente en lo que afecta a la actividad de supervisión por parte de las autoridades de control que el mismo Reglamento regula. Además, señorías, la plena aplicación del Reglamento implica que hayan de considerarse desplazadas, que no derogadas, aquellas disposiciones del derecho interno que no resultan conformes con el régimen que el propio Reglamento establece. Por otra parte, hay muchos preceptos del Reglamento que remiten su desarrollo obligatorio o potestativo por los Estados miembros, conteniendo un total de 56 remisiones a los ordenamientos nacionales. Otras disposiciones de este Reglamento exigen una adecuación del derecho interno, aun cuando no exista una remisión directa y expresa al mismo. Así, si bien en el Reglamento Europeo establece un régimen sancionador en el que se tipifican determinadas conductas, hay cuestiones fundamentales, como por ejemplo los plazos de prescripción de dichas infracciones, que no están regulados en la legislación española. De este modo,
el reglamento establece también un procedimiento de cooperación entre los Estados miembros en los supuestos de tratamientos de datos personales denominados transfronterizos. Y esto supone la participación de todas las autoridades implicadas, pero el derecho interno no regula cómo articular esta participación. Por estas razones es por lo que el Consejo de Ministros, el pasado 27 de julio, aprobó el Real Decreto que hoy se somete a debate en la Cámara y que no tiene otra finalidad distinta que adoptar una norma con rango de ley que permita cubrir esos vacíos legales y adoptar el derecho español. Silencio, por favor, silencio. Gracias, señora presidenta. Y adaptar el derecho español al reglamento europeo para garantizar de forma efectiva tanto la seguridad jurídica como los derechos de los ciudadanos, en tanto contamos con una nueva ley orgánica de protección de datos. Se trata de proteger, señorías, a la ciudadanía de forma efectiva e inmediata. De esta manera, o de manera más específica, lo que se busca con este reglamento es la adecuación de nuestro ordenamiento al reglamento europeo en aquellos aspectos, señorías, que no tienen rango de ley orgánica, pero que no admiten demora, debiendo procurarse la plena adaptación de la normativa interna, repito, a estos estándares fijados por la Unión Europea a través del reglamento. Son dos aspectos los que quiero destacar aquí y ahora. En primer lugar, y son relevantes, las disposiciones del Real Decreto se inspiran e incluso transcriben literalmente el proyecto de ley que se está tramitando en esta Cámara. Se adapta y ajusta absolutamente a ese proyecto de ley. En segundo lugar, decirles que la vigencia de la norma por la urgencia se limita al periodo que transcurra desde la convalidación hasta la entrada en vigor de la nueva ley orgánica. Por tanto, son dos aspectos que sus señorías deben de tener en cuenta para apoyar precisamente esta norma que ahora se debate. Quisiera, en este punto, señorías, detallar someramente los motivos que justifican la urgencia de las disposiciones que se contienen en la norma que hoy se debate. En primer lugar, señorías, hay motivos relacionados con las funciones de las autoridades de control y de representación en el Comité Europeo. El Reglamento Europeo establece un catálogo detallado de funciones y potestades de las autoridades de protección de datos, que exceden ampliamente de las establecidas en nuestra norma de 1999. Además, establece o impone a los Estados miembros como España, que contamos con varias autoridades de control, la obligación de designar un representante en el Comité Europeo de Protección de Datos, por lo que es pertinente adoptar de forma inmediata una disposición que otorgue a la Agencia Española de Protección de Datos la condición de representante español en el referido comité. En este sentido, también es oportuno que la norma española reconozca las competencias de las autoridades de control, de dicha autoridad de control. Finalmente, las reformas realizadas exigirán garantizar tanto la transparencia en el funcionamiento de la agencia como la seguridad jurídica en la materia, al poder conocer los operadores el criterio
de la autoridad de supervisión. Este sería un primer bloque que explica la urgencia y la necesidad de la convalidación del decreto que se somete a su consideración. Un segundo tipo de motivos son los relacionados con las actuaciones de investigación de la Agencia Española de Protección de Datos. Es preciso, señorías, que el derecho interno plasme en una habilitación legal las potestades de investigación de la Agencia Española de Protección de Datos, garantizando que su ejercicio pueda efectivamente desarrollarse. Así, será necesario que el derecho interno dote al personal de la agencia que desarrolle la actuación investigadora de potestades que permitan el acceso a los distintos sistemas locales de tratamiento de datos y que regule también el modo en que podrán ejercerse dichos poderes. El reglamento, señorías, el reglamento europeo, regula las actuaciones conjuntas de investigación en las que, junto al personal investigador de la autoridad de control, intervendría personal y autoridades de control de otros Estados miembros de la Unión Europea. Por ello, es necesario incorporar en nuestro ordenamiento previsiones que determinen cuál es el régimen aplicable a ese personal investigador de otros Estados miembros y también el alcance de sus facultades. Y, además, esta adaptación debería hacerse a la mayor brevedad para garantizar que ese estatuto aplicable al personal de otros Estados miembros se haya establecido antes de la realización de cualquier actividad conjunta de investigación, algo que puede ocurrir en cualquier momento, porque esto ya se puede hacer desde el 25 de mayo de este año 2018. Un tercer bloque que les quiero exponer sobre la importancia, necesidad y urgencia de la convalidación de este Real Decreto Ley se refiere al régimen sancionador y que tiene un especial efecto práctico. Este Real Decreto adapta nuestro ordenamiento al novedoso régimen sancionador establecido en el Reglamento Europeo, reemplazando los tipos infractores actualmente contenidos en la Ley Orgánica de Protección de Datos de 1999. Hay dos cuestiones sobre las que es ineludible la adopción de disposiciones por el derecho interno que garanticen la efectividad en el régimen sancionador y, sobre todo, señorías, la seguridad jurídica. La primera cuestión es determinar qué sujetos son los que pueden incurrir en responsabilidades derivadas de la aplicación de ese régimen sancionador. ¿Quiénes pueden ser sujetos infractores? Y la segunda, que es fundamental, es determinar los plazos de prescripción de las infracciones y de las sanciones previstas en la norma europea. Asimismo, es importante determinar las sanciones que se aplicarán a los infractores. Respecto de la prescripción, señorías, la prescripción de las infracciones, el legislador europeo ha considerado que la delimitación de los plazos es una cuestión sustantiva que queda sujeta al derecho interno de los Estados. Por lo tanto, somos los Estados los que debemos establecer esos plazos de prescripción. Una laguna en un punto tan sensible como es el plazo de prescripción de las infracciones podría generar una incertidumbre enorme y, con ello, un incremento de la litigiosidad. Además, mermaría, por otra parte, la capacidad de actuación de la Agencia de Protección de Datos ante la falta de certeza
acerca de los tiempos para iniciar un procedimiento sancionador. La actual normativa de protección de datos española establece una duración del procedimiento sancionador de 6 meses, que podrá ir precedido con la realización de actuaciones previas de investigación de una duración máxima de 12 meses. Estamos hablando de 6 meses, con una posibilidad de investigar previamente de 12 meses. Teniendo en cuenta que los actuales procedimientos pueden tener una especial complejidad, habida cuenta de que el tratamiento de los datos puede tener carácter transfronterizo. Teniendo en cuenta que solo el inicio, señorías, del procedimiento sancionador puede ser una causa válida de interrupción de la prescripción, hay una gran inseguridad si no se estableciesen unos plazos claros, como hace el Real Decreto que se somete a su consideración. El texto, como decía, que hoy aquí se propone, establece solo dos plazos Silencio, por de favor. prescripción. Silencio. De 2 y 3 años, diferenciando solo las conductas en atención al importe máximo de las sanciones previstas en el Reglamento europeo. Además, se prevé que antes de comunicar a terceras autoridades de otros países que pudieran analizar el proyecto de acuerdo de inicio del procedimiento, se dé traslado al supuesto infractor, con la finalidad de que ese traslado interrumpa la prescripción, de modo y manera que se evitaría en ese plazo de interrupción o de prescripción la inclusión en el cómputo del periodo de tiempo en que se pueda producir la revisión por las restantes autoridades que pueden revisar ese inicio de expediente. Por lo tanto, se trata, señorías, de una cuestión fundamental y vital, urgente y necesaria. Existen también otros motivos que justifican la urgencia de esta norma y que están relacionados con los procedimientos y la aplicación de normas procedimentales. En este punto es preciso aclarar y tener en cuenta que el reglamento europeo distingue 3 tipos de tratamientos de datos. Los datos que tienen un recorrido transfronterizo, los datos que tienen un recorrido transfronterizo con relevancia local, nacional, y aquellos que son exclusivamente nacionales. Además de estos 3 tipos de tratamientos, hay que tener en cuenta una segunda cuestión relativa al papel de la autoridad nacional que intervenga en el procedimiento, para lo que habrá que determinar cuál es esa autoridad nacional principal que correrá con el peso del procedimiento, y habrá que diferenciarla de otras autoridades y de las restantes autoridades que tendrán la condición de interesadas, no de principales. Hechas estas consideraciones necesarias, cabe señalar que el régimen previsto en el Reglamento europeo contempla hasta 7 procedimientos, 7 posibles procedimientos diferenciados en que pueda intervenir la Agencia Española de Protección de Datos. Cada procedimiento de estos 7 procedimientos tiene unas especialidades procedimentales. Hay algunos trámites que son comunes, pero existe una gran variedad procedimental. Todo ello impone incorporar al procedimiento fases específicas, como por ejemplo la admisión a trámite de las reclamaciones o la posibilidad del archivo provisional del expediente. Así, señorías,
es necesario que una norma con rango de ley establezca las peculiaridades básicas del procedimiento a tramitar por la Agencia Española de Protección de Datos como excepción al régimen general de la Ley de Procedimiento Administrativo. Las especialidades del régimen procedimental del reglamento, unidas al hecho de que ya se ha puesto en marcha procedimientos de especial trascendencia al amparo de este régimen, conllevan la urgentísima necesidad de que se incorporen a nuestro derecho las normas que prevean las especialidades del procedimiento en caso de vulneración del Reglamento de la Unión. En todo caso, insisto, señorías, la urgencia de la adopción de estas normas de procedimiento se justifica por el hecho de que cualquier reclamación presentada desde el 25 de mayo de 2018 está sujeta al régimen citado. De modo que incluso en caso de tratarse de un tratamiento claramente local, haciendo referencia a la distinción que antes les hacía, la Agencia Española de Protección de Datos debería comprobar si no existe una autoridad principal distinta de otro Estado miembro que pudiera decidir sobre la tramitación del asunto. Tiene una trascendencia, señorías, esencial. Finalmente, y siendo la última razón que voy a exponer sobre la urgencia y necesidad, voy a hacer referencia a los contratos de encargo del tratamiento de datos personales. En este sentido, es necesaria la adopción de una disposición que otorgue seguridad jurídica a los operadores de este tratamiento de estos datos de carácter personal. Seguridad jurídica, señorías, en relación con los contratos de encargo del tratamiento actualmente existente, cuyo régimen material y formal se ha visto modificado como consecuencia de la entrada en vigor del Reglamento Europeo en mayo de 2018. Silencio, por favor. Les ruego, señorías, silencio. Gracias, señora presidenta. A este respecto, es preciso indicar que la figura del encargado del tratamiento aparece en todos aquellos supuestos en que un responsable contrata con un tercero un servicio que implique el acceso por este último a datos de carácter personal. Ello hace que, en muchos supuestos, un mismo responsable haya externalizado sus servicios a decenas o incluso a centenares de encargados de tratamientos de datos. Por este motivo, se hace incluso más necesario clarificar cuáles son las consecuencias de la entrada en vigor del Reglamento Europeo, en relación, sobre todo, a aquellos contratos que se encuentren en vigor desde el 25 de mayo, repito, cuando se produce la aplicación directa del Reglamento Europeo de Protección de Datos. Por tanto, reitero, la necesidad de adopción de esta disposición de modo urgente resulta, señorías, evidente, dado que en caso de no adoptarse a la mayor brevedad esta disposición, los responsables carecerían de un criterio de seguridad jurídica para conocer si los contratos en vigor el 25 de mayo de 2018 resultan o no acordes con la normativa que ya está en vigor, con la normativa europea. En conclusión, señorías, necesitamos de esta norma de forma urgente, que cubra los espacios vacíos que se han producido por la aplicación directa del Reglamento Europeo de Protección de Datos Personales y la actual y vigente Ley Orgánica de 1999 hasta que se apruebe definitivamente la nueva normativa orgánica que se está trabajando en esta Cámara. Para concluir, quiero agradecerles su comprensión, su disposición para conseguir entre todos este objetivo, solicitando, señorías, en nombre del Gobierno, el voto favorable a la convalidación de este decreto ley que hoy se debate. Muchas gracias. Gracias, señora presidenta. Gracias, señorías.
Muchas gracias.